de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Muy buenos días, estamos en una emisión más de su programa Temas, Lemas y Dilemas. El día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, pero sobre todo queremos reivindicar una vez más, como lo hemos venido haciendo ya casi a lo largo de 2 años que tenemos de vigencia en este canal Patrio, un canal de la sociedad civil, un canal plural, un canal es cierto que hoy podemos decir en los medios alternativos, pero estamos plenamente convencidos en esta mesa de que los medios alternativos de hoy, vistos con menosprecio o con cierto dejo de pequeñez, el día de mañana serán verdaderamente los medios masivos de comunicación, en donde la ciudadanía, los mexicanos y el ciudadano del mundo puede encontrar con toda libertad y sin cortapisas a su libre expresión y su libre albedrío del entendimiento filosófico que quieran tener. Van a encontrar los programas y las respuestas que hoy ofrece la Internet a un número reducido en México de ciudadanos, pero que estamos plenamente conscientes que esto se irá agrandando, y no por un esfuerzo del gobierno, no por un esfuerzo de la iniciativa privada, sino como una necesidad de la propia sociedad que, como hemos visto, si ha estado postrada en la miseria durante lustros, durante décadas, ya casi un par de centurias, y hablando de los tiempos contemporáneos, que ya no modernos, entre el siglo XX y XXI, podemos observar cómo el México de pobres, el México de sin futuro, pues la mayoría tiene un televisor en su casa. De esa misma manera estoy plenamente convencido, o estamos plenamente convencidos, de que en un futuro, ojalá no muy lejano, la mayoría de domicilios cuenten con dispositivos móviles o fijos para poder accesar a estos medios de comunicación. Así es de que abrazamos y pensamos que estamos poniendo un pequeño grano de arena, o simple y sencillamente estamos contribuyendo a que no se extinga la libertad de expresión en este país. Bien, estamos entonces en un programa más de Temas, Lemas y Dilemas. Hoy trataremos las efemérides correspondientes al día 25 de marzo de 2015, un día después, de que se recordara, por ejemplo, el asesinato, no sé si, ya no es una efeméride que nos pueda tocar, pero sí podemos comentarla. El asesinato del candidato a la presidencia de la República por parte del PRI en el año de 1994. Y lo traemos a la memoria. Luis Donaldo Colosio Murrieta. Lo traemos a la memoria, lo decimos con sinceridad, o yo lo digo con sinceridad, no creyendo en todo lo que dijo, pero vean nada más qué es lo que es el PRI. Es el enorme basurero, no tan solo de basura orgánica e inorgánica, sino de los desechos humanos más putrefactos, en donde se reúne la gente con los más bajos niveles de aprecio a sí misma, en donde en ese partido se puede comerciar desde el pan hasta la carne humana, pasando ya sea bien por las hijas y hermanas de quien sea, como lo hacía el marranito Cuauhtémoc, que a propósito me extiendo, Ciro Gómez Leiva, una vez que le dan el golpe a Carmen Aristegui, cínicamente como parte de esa basura humana, dice, bueno, y se van del aire sin disculparse con Cuauhtémoc. Vean nada más, no cabe duda que este señor, que fue hijo de un militar, y por tanto se ajusta muy bien a aquello. Es un esquizofrénico, ¿no? Una persona que dice eso tiene esquizofrenia. Y además muestra, ¿no?, ese viejo refrán que dicen que los soldados se han creado en la bragueta de los mismos, ¿no? Sí, pero además se queda corto, Oscar, ¿no? Porque me parece que entonces debió haber pedido disculpas también, no solo por lo de Cuauhtémoc, sino por lo de la Casa Blanca, por lo de Videgaray. O yo le respondería de esta manera, Jorgito. ¿Por qué él no le pidió perdón al padre Marcial Maciel antes de que se muriera? Todo eso había que pedir perdón. Él que le levantó la mano
al santo señor, pues le hubiera ido a besar lo que le hubiera ido a querido besar, o le gustara besar a Ciro Gómez Leiva. Lo que no dijo el tipo es de que pues el PRI premió al señor con una candidatura para su mamá, ¿no? Así es. Es la señora madre de este tipo que acabas de mencionar. Que eso PRI, es una rareza, ¿no? Que tenga. De verdad, es candidata plurinominal. Junto con Carmen Salinas, digo, el PRI se está distinguiendo por tener unos candidatos de primera línea, ¿no? En las plurinominales, ¿no? Es decir, como para ponerle en el rostro de la ciudadanía, decir, dicho de otra manera, restregarle a la ciudadanía que el PRI es eso y más abyección, más putrefacción, es decir, no es comparable un Bacín, un Mingitorio a lo que es el PRI. Esas son, yo diría con bastante repugnancia, que pudiese alguien hasta alimentarse en esos lugares comparado a la suciedad que se maneja en el PRI. Pero bueno, vamos a tener más adelante una pequeña cápsula para recordarle, no al PRI, el PRI es lo de menos, para recordarle a las personas que nos puedan observar y que debemos emprender una campaña en donde se desmonte lo que se ha querido montar, que es el regreso del PRI triunfal. Y no, el PRI está de nuevo en picada y su Partido Verde también está en picada, pero todo depende que hagamos lo correcto antes de pasar otras medidas que se deban dar en la ciudad. ¿Y cómo es la reproducción que hace en su discurso precisamente del 6 de marzo de 1994 Colosio? ¿Cómo es la reproducción de lo que sigue haciendo el PRI? ¿Cómo es la convocatoria a combatir, como bien dices, lo que actualmente y siempre ha sido el PRI, ¿no? Y además yo agregaría eso, que su muerte, su asesinato, como bien lo dijiste, muestra y le da la razón a lo que ha afirmado en los últimos meses López Obrador, que el verdadero cártel, el cártel más fuerte que hay en este país, es la mafia en el poder, es el PRI. Porque la manera en que lo asesinaron no es más que una forma mafiosa de matar a una persona. Recuerden que se habló de que había sido una sola persona, el tirador solitario, tirador, ¿no? El tal Aburto, que finalmente las líneas de investigación más profundas evaluaron y concluyeron que había sido un asesinato concertado y que como candidato, Jorge y Oscar, hay que recordar que todos los candidatos presidenciales, que en ese momento él ya lo era, están resguardados por el Estado Mayor Presidencial. Y era candidato del PRI. Y además, estaba todavía en tiempos en donde el PRI era el dedazo y era el presidente. ¿Cómo va a poder un solo tipo poder burlar la vigilancia del Estado Mayor Presidencial para poder asesinarlo por motivos móviles personales? ¿No? Fue, digamos, un golpe de mafia, y ahí nos muestra lo que son capaces de llegar a este partido político. No han cambiado, ¿no? Son capaces de llegar a eso y más, al asesinato. Si pueden asesinar a un candidato o un precandidato, pues ¿qué nos esperamos los ciudadanos comunes y corrientes? Son una mafia, bien dice López Obrador. Se están tragando sus propias palabras. Perdón por la risa, desde hace un momento no me la puedo resistir, pero la risa es de desesperación y de francamente ver cómo en México estamos hundidos en lo peor de todo, porque hasta para eso, fíjense nada más. En México siempre hay una versión, o en los mexicanos nos estamos acostumbrando a las versiones mexicanas o de Petatiux, como les llamamos. La señora esta gaviota que se va a Londres con 300 gentes, que gasta un dineral en su vestuario, que hagan de cuenta que es una telenovela, y hoy pues los comentaristas serios de este país dicen que es el Downton Abbey a la mexicana, ¿no? Es un programa Downton Abbey en donde refleja la realeza británica a principios del siglo XX, y que bueno, pues era muy chusco ver cómo al señor de la casa le planchaban el periódico para que pudiera leerlo con comodidad. Y bien presentado, ¿no? O sea, bien planchadito el periódico. Bueno, ese es el tipo de historias que narra esa serie, que no es mala, es muy buena, porque hay que verla, describe el entorno de lo que es Inglaterra a principios del siglo XX, con toda su realeza que viene en picada, ¿no? Que viene precisamente ya decayendo mientras la sociedad industrial británica va hacia arriba, la igualdad de derechos, la supresión de ese tipo de canonjías. Y bueno, pues aquí en México tenemos a nuestro Downton Abbey, pero a principios no del siglo XX, sino tenemos a principios del siglo XXI nuestra familia Ganghan, me parece que se llama, en la personificación del copetudo Peña Nieto y de la señora esta gaviota. Pero eso no es lo más risible, sino precisamente
que las teorías con que quisieron justificar el asesinato de Colosio son las mismas que utilizaron con John F. Kennedy. Así es. En donde, bueno, caray, bueno, ni siquiera la mexicana pudieron haber hecho una cosa como, bueno, yo creo que nos persigue ese demonio norteamericano. A Obregón lo matan en un teatro y huye, pues Abraham Lincoln, ¿no? Sí. A este Colosio, el tirador solitario, que le mete 3 balazos y ponen a Colosio a dar vueltas y le da uno en la cabeza y luego cuando va cayendo le tira Sí, el otro lado, en sí, el lado. Sí. Y el Estado Mayor como el chinito, ¿no? Milando, ¿no? Nada más. Pero bueno, más adelante haremos El otro tipo de revólver más comentarios. rápido del oeste, hermano. No, ese ya era un revólver espacial o cósmico, ¿no? Sí, ¿no? Pero bueno, entonces pasemos a la primer parte de nuestras secciones, de las 3 secciones y varios bloques que vamos a tener, que son las efemérides correspondientes al día 25 de marzo. Pues bien, en el año de 1306, Roberto E. Bruce es coronado rey de Escocia en Scone, al ganar la decisiva batalla de Bannockburn en 1314, y liberará a Escocia del imperio inglés y confirmará la independencia de Escocia mediante el tratado Northampton en 1328. Finalmente, el 7 de junio de 1329, Roberto I moriría víctima de una enfermedad crónica no aclarada. En el año de 1409, para tratar de poner fin al cisma de Occidente, tiene lugar la ceremonia de apertura del Concilio de Pisa en la catedral de dicha ciudad. Al final, todo saldrá mal, y en lugar de obtener el resultado deseado, las cosas se complicarán hasta el extremo de que la cristiandad quedará dividida en 3 en lugar de 2, al elegir en este concilio a un tercer papa, Alejandro V, que será sucedido por el antipapa Juan XXIII. Esto hace 606 años. En 1555, según la tradición, en la actual región central de Venezuela, el conquistador español Alonso Díaz Moreno funda la ciudad de Valencia. La ganadería será la principal fuente de ingresos de sus primeros pobladores. En las cercanías de esta ciudad, el 24 de junio de 1821, tendrá lugar la crucial batalla de Carabobo, que junto a la batalla naval del lago de Maracaibo de julio de 1823 reafirmaría definitivamente la independencia venezolana de España. De esto hace 460 años. En 1615, en el actual Paraguay, el jesuita Roque González Santa Cruz, primer santo paraguayo, funda la ciudad de Encarnación. Hace 400 años. En 1655, el astrónomo físico y matemático holandés Christian Huygens descubre Titán, la luna más grande de Saturno, gracias a su recién construido nuevo telescopio, cuyas lentes finamente pulidas por él mismo alcanzan unos 50 aumentos. Durante varios meses seguiría con precisión matemática la órbita del nuevo satélite, asegurando así su descubrimiento. Por fin, en 1656, dará a conocer la importante noticia que significaría el segundo descubrimiento de un satélite en torno a un planeta diferente al nuestro, tras el descubrimiento realizado por Galileo de 4 satélites orbitando el gigante Júpiter, y de esto hace 360 años. En 1807, el Parlamento británico, está muy interesante, aprueba la ley que prohíbe el comercio de esclavos durante el dominio absoluto de Inglaterra sobre las Antillas. El comercio de esclavos ha recibido un impulso enorme para hacer frente a los productivos cultivos de caña de azúcar y café. Pero, al no tener ya el dominio, la continuación de la trata de negros ha estado beneficiando a las regiones occidentales, que ya no son británicas, en detrimento de las antiguas colonias. Por eso, Inglaterra decide prohibir el comercio de esclavos, después de que Dinamarca, en 1792, decretara su abolición para el año de 1803. Como Inglaterra dominaba casi por completo el negocio de la esclavitud, la prohibición equivale virtualmente a la supresión total de la misma, supresión que hará valer Inglaterra cuando después de 1813 Francia y España intenten restablecerla.
Será así, gracias a la lucha por la hegemonía política, como los ideales de los abolicionistas se verán realizados. Para esto, Estados Unidos también la prohibirá, pero la disposición cobraría vigencia a partir de 1808. De esto hace 208 años. En 1911, en la fábrica textil Triangle Shirtwaist de Nueva York, se produce un incendio que se salda con 146 trabajadoras muertas, en su mayoría inmigrantes. En 1909, estas mujeres ya habían protagonizado una huelga reclamando menos horas de trabajo, más sueldo y un lugar de trabajo más seguro, dotado con medidas contra incendios. Tan solo lograron mejorar su sueldo y trabajar menos horas. Las exigencias de seguridad fueron desoídas. Este trágico día sería el germen del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se celebraría el 8 de marzo, y de esto hace 104 años. En 1957, en Roma, los representantes de Francia, Alemania, Italia, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo firman los tratados de Roma, que son los tratados constitutivos de la Comunidad Europea y de la Comunidad Europea de Energía Atómica, Euratom. Esto hace 58 años. Y finalmente, en Siria, el llamado Viernes de la Dignidad, las fuerzas de seguridad perpetran una nueva matanza de manifestantes, ahogando en un baño de sangre cualquier discrepancia con el régimen, a raíz del crecimiento de la revuelta en la ciudad sureña de Daraa y la extensión de las protestas a otras zonas del país, incluida la capital, Damasco. Con este execrable y brutal hecho, el régimen de Bashar el-Assad olvida las promesas de tolerancia formuladas el día anterior, hace 4 años. Y una efeméride de nacimientos: que nace en Memphis, Tennessee, Estados Unidos, Aretha Franklin, conocida como la reina del soul, que introduciría el gospel de las iglesias negras en el mundo del espectáculo, hace 73 años. Con eso terminamos las efemérides, Oscar. Bien, pues hay algunas efemérides que son sumamente interesantes. No cabe duda que la iglesia en México nos da la idea de que ha sido inamovible por toda la historia de esta misma iglesia. Y como vemos en Europa, pues ha tenido muchos cismas la iglesia católica, y sobre todo porque, como lo señala esta parte, para tratar de poner fin al cisma de Occidente, tiene lugar la ceremonia de apertura del Concilio de Pisa en la catedral de dicha ciudad. Al final, todo saldría mal. En lugar de obtener el resultado deseado, las cosas se complicaron hasta el extremo de que la cristiandad queda dividida en 3 en lugar de 2, al elegir este concilio a un tercer papa, Alejandro V, que será sucedido por el antipapa Juan XXIII, hace 600 años. Y en México, todavía la iglesia católica le vende la idea a los mexicanos, que se la quieren creer, que es una sola, es indivisible y con un poder absoluto. Pero sí, para tener pederastas, para poder llegar a acuerdos con gobiernos corruptos, mafiosos como el actual y como los que han pasado les han sucedido en el pasado, ya sean del PRI o del PAN. Y esa es la iglesia católica en México. Ese es uno de los componentes que tenemos en este país. Entre los que son quienes gobiernan este país son los empresarios, que tienen a su servicio a una clase política que está a su servicio y que está representado en todas las corrientes políticas. Todos los partidos políticos están al servicio de lo que digan los empresarios. Nada más hay que ver a la gente del PRD qué es lo que dice, ¿no? Hay quienes alaban al presidente. Pero bueno, esas fueron nuestras efemérides y vamos ahora a pasar a la numeralia que nos tiene David. El día de hoy vamos a hablar sobre el crecimiento económico en todo el largo proceso, periodo neoliberal que se ha llevado a cabo en nuestro país, Oscar. Y Jorge, estamos hablando que formalmente, ¿por qué digo formalmente? Porque todo el mundo habla que el neoliberalismo en México se empezó a aplicar a partir de 1982. Eso es lo formal, aunque en lo material ya se venían haciendo políticas neoliberales ya al final del sexenio de López Portillo. Sí. Salvo la medida que realizó de nacionalizar la banca, ¿no? Que fue una medida, en mi opinión, necesaria, correcta, y en su sexenio, a través de las llamadas cartas de intención, ya se empezaba a aplicar el modelo neoliberal con los topes salariales.
Pero miren, todos los datos que voy a dar tienen que ver con datos sacados de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México, es decir, son datos oficiales. Durante esos largos 33 años, quiero decir que la economía mexicana solamente ha crecido, Oscar, en un promedio los 33 años del 2.3%. Estamos hablando no de un sexenio, estamos hablando de 6 sexenios, desde Miguel de la Madrid hasta hoy Enrique Peña Nieto, en donde la economía mexicana no ha podido crecer a los ritmos que cada presidente de la República ha planteado, y miren, lo vamos a ir desglosando poco a poco. En el caso del sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, que fue de 1982 a 1988, el de la llamada renovación moral de la sociedad, se recordarán que fue su eslogan, el titular del Ejecutivo planteó que se iba a crecer a un 5.5%, esa fue la promesa. Sin embargo, el crecimiento durante todo su sexenio a duras penas llegó fíjense bien, al 0.34%. No crecimos ni en un 1% en ese largo sexenio. Después, con Carlos Salinas de Gortari, que ya comentaremos algunas de sus hipótesis sobre las privatizaciones, de 1988 a 1994, él ofreció a la población, como titular del Poder Ejecutivo, el crecer al 6% anual. Bueno, y solamente se creció, fue uno de los crecimientos que se puede decir durante ese periodo neoliberal más altos, que fue el 3.9%, imagínense, 3.9%, muy por debajo de la expectativa que él planteó. Ernesto Zedillo, el del error de diciembre, recordarán que en ese periodo en donde Carlos Salinas entrega la presidencia y él recibe, los dos echan la culpa mutuamente por toda la bronca financiera que hay en ese momento, de 1994-2000, su sexenio. Bueno, pues él aseguró que el mínimo de crecimiento durante su mandato, su administración, sería del 5%, y no pasó del 3.5%, con Ernesto Zedillo, datos del Banco de México. Y después la llamada alternancia, ¿no? Recordarán que después del hartazgo de los mexicanos, que hoy se quiere, con las supuestas encuestas que se pretende hacer olvidar, el hartazgo que había en contra del PRI, Vicente Fox planteó que el crecimiento económico sería del 7% anual en su sexenio, fíjense más, y el máximo reportado durante todos sus 6 años de administración fue del 2.2% anual. Felipe Calderón, el del sexenio del terror, recordarán, con su guerra al narco y todas las medidas agresivas, sobre todo contra los trabajadores. El presidente del empleo. Así es, el presidente del empleo, y que agredió a muchos gremios de trabajadores, entre ellos mineros y electricistas. Él planteó que en su sexenio el país crecería en un 5% anual. Bueno, hay que decir que hubo un año que fue el 2008 y 2009 en que México no solamente no creció, decrecimos, no hubo crecimiento, y esto incluso reportado por el Banco Mundial. Es decir, no pueden decir aquí que sean estimaciones, decrecimos 2 años durante su sexenio, y el crecimiento en promedio fue el 1.8% anual. Y cierro con Enrique Peña Nieto para que después hagamos comentarios de esto, porque nos están llamando a corte musical. Con Enrique Peña Nieto, que es del 2012, quién sabe si concluya. Estamos hablando de que el señor también ha planteado que con sus reformas estructurales iba a haber un crecimiento desmedido en este país. Bueno, hay que decir que en su bienio, es decir, en los 2 años que lleva, está por debajo del crecimiento que llevó a cabo Calderón. Imagínense nada más, en sus 2 primeros años Calderón, está Peña Nieto abajo. Es decir, que el crecimiento a duras penas ha alcanzado el 1.8%. Esto implica entonces un motivo de reflexión, Oscar, porque no han bastado 33 años para que en este país se pueda crecer, y bueno, de ahí pueden saltar cuando menos 3 grandes conclusiones que en mi opinión quisiera compartir con ustedes para que den su opinión. Perdón por la redundancia, pero pues antes, si están de acuerdo, pasaríamos a un corte. Vayamos a este mensaje que nos parece muy importante porque está ligado a lo que hemos platicado en esta mesa. Escuchemos qué decía Luis Donaldo Colosio hace 21 años, motivo por el cual se dice que lo mataron. Vayamos pues a ese corte. Muchas gracias. Es la hora de reformar el poder.
de construir un nuevo equilibrio en la vida de la República. Es la hora del poder del ciudadano. Es la hora de la democracia en México. Es la hora de hacer de la buena aplicación de la justicia el gran instrumento para combatir el cacicazgo, para combatir los feudos de poder y el abandono de nuestras comunidades. Es la hora de cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción y a la impunidad. El gran reclamo de México es la democracia. El país quiere ejercerla a cabalidad. México exige, nosotros responderemos. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Con firmeza, convicción y plena confianza, declaro: quiero ser presidente de México para encabezar esta nueva etapa de cambio en México. Es la hora de reformar el poder, de construir un nuevo equilibrio en la vida de la República. Es la hora del poder del ciudadano. Es la hora de la democracia en México. Es la hora de hacer de la buena aplicación de la justicia el gran instrumento para combatir el cacicazgo, para combatir los feudos de poder y el abandono de nuestras comunidades. Es la hora de cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción y a la impunidad. El gran reclamo de México es la democracia. El país quiere ejercerla a cabalidad. México exige, nosotros responderemos. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Con firmeza, convicción y plena confianza, declaro: quiero ser presidente de México para encabezar esta nueva etapa de cambio en México. Es la hora de reformar el poder, de construir un nuevo equilibrio en la vida de la República. Es la hora del poder del ciudadano. Es la hora de la democracia en México. Es la hora de hacer de la buena aplicación de la justicia el gran instrumento para combatir el cacicazgo, para combatir los feudos de poder y el abandono de nuestras comunidades. Es la hora de cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción y a la impunidad. El gran reclamo de México es la democracia. El país quiere ejercerla a cabalidad. México exige, nosotros responderemos. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla,
de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales, con firmeza, convicción y plena confianza, declaro: quiero ser presidente de México para encabezar esta nueva etapa de cambio en México. Es la hora de reformar el poder, de construir un nuevo equilibrio en la vida de la República. Es la hora del poder del ciudadano. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Bien, pues yo creo, como lo adelantamos al inicio de este programa, o creemos más bien dicho, que estas palabras de Luis Donaldo Colosio Murrieta, sí, efectivamente fueron las que lo condenaron a que fuese asesinado con sus compañeros, ¿no? Y quienes en un momento quienes en un momento determinado, pues le creyeron, ¿no? Que sí iba a hacer todas estas cosas, y yo mantengo las serias dudas de que los candidatos del PRI siempre han dicho que iban a hacer una cosa y han hecho otra, y al final de cuentas pues no tiene mayor trascendencia, porque pues lo que dijo Echeverría fue un cambio que solo sirvió para endrogar al país, lo que dijo Miguel de la Madrid con su renovación moral fue lo mismo. Entonces yo creo que le creyeron muy a pecho, o en realidad había cosas mucho más de fondo, como las que se han venido sacando a la luz pública, como el hecho de los nexos de la familia Salinas de Gortari con los cárteles de la droga, como es un hecho que las digamos propuestas modernizadoras de los empresarios estaban chocando con la idea de Luis Donaldo Murrieta de reeditar el nacionalismo revolucionario, y pues los empresarios no iban a permitir que se diera esa circunstancia, ¿no? Entonces esa es una parte de la opinión que nosotros tenemos aquí, pero ibas a comentar otras cosas. Sí, bueno, finalmente en relación a estos datos de crecimiento económico, quiero hacer las siguientes consideraciones, Oscar, y para la opinión de los dos, Jorge. En primer lugar, si los 6 presidentes adictos al neoliberalismo, porque esos son, tienen una adicción al modelo neoliberal, hubieran cumplido sus promesas, como lo acaba de comentar Oscar, el crecimiento en México hubiera sido aproximadamente de 5.7% en estos 6 sexenios, en estos largos 33 años. Y bueno, no ha llegado ni a una tercera parte, es decir, ha sido, como lo dije al principio, en esos 33 años un crecimiento de 2.3%. Para tener una referencia, Oscar, de la incompetencia, ahí sí hay que decirlo, de este modelo neoliberal para que nuestro país crezca, basta observar cómo fue
con datos oficiales también, el crecimiento a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas, Jorge, en 1934. En un periodo del gobierno de Lázaro Cárdenas al gobierno de José López Portillo, lo que los economistas llaman el periodo de desarrollo estabilizador, en promedio la tasa anual de crecimiento fue del 6%, es decir, casi 3 veces más que en este largo periodo neoliberal. Y otra cuestión que llama mucho la atención es que en este periodo se ha dicho, es una repetición de lo que se decía desde el porfirismo, ¿no? Se ha dicho por parte de los gobiernos neoliberales que la gran solución para México, y hoy lo estamos escuchando con este asunto de la llamada reforma energética, que la gran solución son las reformas estructurales y la inversión extranjera, ¿no? Por la falta de recursos, siempre es el mismo argumento. Bueno, quiero comentarles lo siguiente, que en lo que se refiere a inversión extranjera, en este momento, en 1980, casi al inicio del modelo neoliberal en México, había, según los datos oficiales, aproximadamente 10,000 millones de dólares en inversión extranjera en el país. 10,000 millones de dólares. Para el año 2006, es el dato que pude investigar, el Banco de México anunció que existía en el país 504,000 millones de dólares, es decir, 50 veces más que en 1980 en inversión extranjera. ¿Y cuáles han sido los impactos? Los impactos los tenemos a la vista. No ha habido crecimiento económico en el país, mucho menos desarrollo económico, es decir, son dos conceptos, Oscar, en mi opinión, muy diferentes, el desarrollo y crecimiento. Bueno, ni crecimiento ha habido. En segundo lugar, la inversión extranjera lo único que ha traído como consecuencia es descapitalizar a nuestro país, porque evidentemente vienen aquí las empresas transnacionales, tienen todas las medidas fáciles, tienen subsidios, etcétera, no tienen ninguna atadura o ningún obstáculo para su supuesta inversión, y sacan, por cada dólar invertido, sacan 5 en promedio en este largo proceso. Y la única manera, Oscar, con esto concluyo para que den sus puntos de vista, que se tiene a la vista inmediata para que este país realmente pueda crecer, es en dos sentidos. Una, Jorge, es que en México se tiene que fortalecer el poder adquisitivo de los salarios. Si no se fortalece el poder adquisitivo, no vamos a poder alcanzar crecimiento, simplemente porque no hay poder de compra. La economía no puede crecer, y eso lo podemos observar, ya no solamente viendo lo que han hecho en Europa, sino lo que están haciendo varios países en América Latina, como es el caso de Venezuela, Bolivia, Argentina y Brasil. Y en segundo lugar, todo esto va aunado al modelo. La única forma de que este país pueda salir de este gran problema que tenemos es abandonando este modelo económico. En este momento me parece que sería renacionalizar, como lo han venido haciendo otros países, particularmente Bolivia, renacionalizar sus recursos que en otros momentos fueron estratégicos, como es el asunto de la electricidad, como es la cuestión del petróleo, y fortalecer, impedir algo que esté en ciernes, que es la privatización del agua, que ya parcialmente, hay que decirlo también, ya hay partes de la cadena productiva que está privatizada. ¿El Distrito Federal? Claro. Entonces, esto no lo pueden negar ni los mayores defensores de este cártel en el poder, los Beltrones, los David Penchina, no tienen elementos para poder sostener que en este proceso que han llevado han sido incapaces de poder llevar a cabo un crecimiento sostenido en el país. Por lo tanto, me parece que es momento ya que los mexicanos nos planteemos ese interrogante: ¿qué tipo de país queremos? Si queremos seguir bajo este modelo económico neoliberal, bueno, estamos condenados a que no solamente nosotros, sino nuestros hijos vivan en una extrema miseria. Esas son las consideraciones en relación al asunto del crecimiento económico. Bien, yo quisiera opinar a este respecto, sobre todo trayendo a colación. Hay un par de libros que a mí me parece son importantes de rescatar. Uno de ellos es Algunas tesis equivocadas sobre el estancamiento económico en México, del doctor Jaime Ross Bosch. Y luego la otra es de Jaime Mella Serra, una cosa así, que habla sobre la mala recaudación y los problemas estructurales en el país. Entonces yo creo que aquí hay varias cuestiones que no se trata de armar una polémica falsa, sino de organizar en el tiempo las propuestas que me parece que son correctas, las que señala David que se han venido dando en el mundo, en donde ya hay una tendencia a
digamos, reestatizar lo que antes se había privatizado y que antes era del Estado. No sé si se entiende este tragalenguas, ¿no? Pero la circunstancia, a mí me parece que en este momento de nada serviría, por ejemplo, si el pueblo lograra dar marcha atrás a las privatizaciones, porque estamos pasando por alto cuáles fueron los elementos que dieron pauta, tanto estructuralmente como la justificación mediática, para privatizar Luz y Fuerza o otro tipo de entidades del Estado, de la nación, más bien dicho. Pues simple y sencillamente es que hay fallas institucionales que explican el crecimiento mediocre y por tanto la mala administración deliberada de esas empresas. Entonces, no es que no se deba hacer, sino creo o creemos que debemos ir primero a encontrar cuáles son los problemas de carácter estructural en nuestras instituciones, porque ello está muy ligado a los otros temas, a las elecciones, al juego de la supuesta democracia, las fuerzas políticas, es decir, cómo se desarrolla la actividad política, social, económica, electoral y económica en este país, cuando, por ejemplo, el discurso machacón ha sido en los últimos 30 años que el modelo económico que se implanta en México es el único y el mejor. Y eso definitivamente no se contrasta con las cifras que nos dan. Es decir, no es un mejor modelo, puesto que ahí está el desarrollo económico que no pasa de un 2.2 a lo largo de más de 30 años. Y en donde, si nosotros nos vamos al modelo económico anterior, que era el de la substitución de importaciones, pues tenemos una tasa de crecimiento alrededor del 5%. ¿Y esto a qué se debe? Según el investigador, el maestro Jaime Roche dice en una parte de su libro, las fallas institucionales como explicación de un crecimiento mediocre. Él afirma, la tesis de que hay serios problemas institucionales que detienen el crecimiento de la economía ha sido expresada de varias maneras, con contenidos que son en realidad distintos unos de otros. Para Elizondo Mella Sierra, en 2011, el problema es uno de debilidad institucional frente a los poderes fácticos. Señala este autor que el problema central se encuentra en la capacidad de ciertos grupos para evitar la formulación y puesta en práctica de políticas públicas favorables al interés general. Eso lo refiere en su página 15. Haciendo referencia a Levi Walton y a Chiquiar, Ramos y Francia, son otros investigadores que en 2009 decían también sobre el mismo tema lo siguiente: el marco institucional tiende a promover actividades improductivas de extracción de rentas relativamente más que a incrementar el potencial productivo de la economía. Afirman que México opera bajo una pesada carga de regulaciones y monopolios que desalienten la innovación y el crecimiento. Aquí están las dos posiciones. Uno dice, Serra, que son los poderes fácticos los que no permiten el pleno desarrollo. Y otra serie de investigadores dicen que el problema se encuentra en que hay monopolios, se refieren evidentemente a los que eran de la electricidad y del petróleo, pero no reparaban que en ese momento, ya en 2009, tenían un monopolio enfrente tan grande como el iceberg que pudo haber hundido al Titanic, que es el monopolio o el duopolio monopólico de la televisión entre Televisa y TV Azteca, por ejemplo. El monopolio de las telecomunicaciones en manos de Carlos Salinas de Gortari. El monopolio de la radiocomunicación en 3 grupos en México, que aun cuando quieran decirse que son, pues ya está la competencia, no. Son monopolios que se dividen el mercado. Y ahí está uno de los efectos. Bueno, pues por eso corren a los comentaristas cuando se les da la gana, porque los concesionarios de una frecuencia que pertenece a la nación se sienten los dueños para poder marginar al pueblo de su derecho a la información. Entonces, aquí están ya las dos posturas que se plantean y que nos dejan un solo elemento a conjeturar que no funciona, que son las instituciones. ¿En dónde están las instituciones que deben regular a las telecomunicaciones? ¿En dónde deben estar las instituciones que deben regular el derecho a la aplicación o el usufructo pleno de las garantías que se otorgan a través de la Constitución? Porque bueno, la Constitución no es digamos que un libro menor
sino es la madre de todas las leyes, que supondría que el artículo 7 constitucional, por ejemplo, que habla sobre la libertad de expresión, fuera casi intocable el tema. Pues no, para los señores de Televisa o de los medios de comunicación pueden hacer y deshacer con esa interpretación, porque al decir que son sus intereses de negocios, aun cuando quede de manifiesto, por ejemplo, que es una falsedad argumentar que son sus intereses de negocios, porque en el caso, por ejemplo, que nos ocupa desde hace un buen tiempo, de unos días, que es el de Carmen Aristegui, pues es una falacia, porque era la conductora número 1 de la radio en México, que era el programa más escuchado, el que le dejaba más dinero a esta cadena de televisión, y entonces no hay una lógica de negocios al correrla, ¿no? Hay una lógica de intereses políticos que deben estar al servicio del régimen, pero que en realidad se dice que es del régimen, pero son los propios empresarios los que han creado un sistema de acallar las voces que puedan propiciar un cambio político, y que este a su vez traiga como consecuencia el cambio de la élite de políticos que están desde hace muchos años en el poder en este país, y que eso haría que se cambiara la correlación supuestamente de fuerzas, en donde llegarían nuevos agentes o actores políticos que desbancarían o derrumbarían, desmembrarían, o como se le quiera llamar, a ese golpe de estado dado por los empresarios. Es decir, es un poco complejo, pero queda muy claro que son los intereses de grupo económicos y particulares los que han estado privando en las instituciones en México. Por ello es que el crecimiento económico del país desde hace más de 3 décadas, porque incluso en el momento en que nos vamos, si es necesario, una década más atrás, es decir, de 72 a 82, podremos observar cómo el propio Luis Echeverría, a guisa de ganar legitimidad producto de su participación nefasta que todo el mundo conoció en la masacre del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio Del Halconazo, queda claro que Echeverría empieza por endeudar al país, pero a su vez empezar a implementar políticas populistas calificadas de esa manera, que no eran otra cosa más que la fachada para hacer grandes negocios, es decir, la corrupción en pleno de los agentes políticos y entes gubernamentales o entes políticos que estaban dirigiendo el gobierno en aquel entonces. Entonces tenemos pues que desde hace más de 40 años se desmantela un modelo de crecimiento que venía dándonos un promedio de crecimiento, se desmantela el modelo económico que nos daba un crecimiento del 5% más o menos desde la década de los 50, finales de los 40. Ya con Cárdenas. Así es. Entonces, evidentemente ahí hay una cuestión que hay que aclarar. Con Cárdenas no se ve crecimiento porque está haciendo infraestructura. Y también un poco con Ávila Camacho, pero en donde hay una explosión de ese crecimiento industrial es con Miguel Alemán. Pero ¿por qué crece la economía con Miguel Alemán? Bueno, pues porque pasaron 10 o 20 años en donde se estaba en construcción de plantas de energía eléctrica, por eso ahí el desarrollo de la Comisión Federal de Electricidad, en donde se había dado una importante paso de inversión a través de Nacional Financiera desde el gobierno de Lázaro Cárdenas para que se desarrollara la industria propia, la minería en México, incluso en manos del gobierno, y es por ello que solo 10 o 20 años de políticas públicas planeadas dan como consecuencia un crecimiento y un estallido, un boom que se ve en 1900, en el periodo de Miguel Alemán, que es 1952, ¿no? 52, 58. En ese momento entonces la gente, como no conocía y no había especialistas que explicaran esto, y no era del dominio común como lo es hoy, que cualquier ciudadano como nosotros puede entender por qué ese crecimiento, entonces la gente pensó que era el modelo alemanista el que tenía éxito. Y es un modelo que ha criticado y que ha puesto en relieve David, porque es el modelo que refina toda la corrupción que se implementó y que es el que llega con toda su fuerza hasta Luis Echeverría, en donde los negocios entre compadres, el robo del erario, en fin, la corrupción en pleno que se fue profundizando más y más y más. Sale Luis Echeverría, pues bueno, entra el népota mayor, ¿no? Que es López Portillo, el népota con todos los negocios y la corrupción que lo llevan a establecer el primer escándalo habitacional de lujo, que fue la Casa del Perro, ¿no? La Colina del Perro, ¿no? O sea que hasta en eso Peña Nieto no es el primero, pero sí es el más abusivo. Luego de López Portillo, pues evidente viene un hombre gris, pero igual de ladrón, como es Miguel de la Madrid, en donde si bien
él no se atasca los bolsillos a suficiencia, sí toma pequeñas partes, digamos que los otros son ampones y él es un carterista, y entonces deja preparado el terreno, pues nada más ni menos que al máximo saqueador del país, después de Santana, que es Carlos Salinas de Gortari, que es el que da todos los pasos permanentes para implementar el modelo económico neoliberal. Pero en estos pasos que estoy definiendo, me permito decirles que el daño a las instituciones, si es que en algún momento en México operó el Estado de Derecho y las instituciones funcionaron para algo, a lo largo de estos 3 periodos sexenales se destruyeron. Y unos fueron a guisa, por ejemplo, con Luis Echeverría, de un incipiente nepotismo en donde hermanos, primos y parientes los colocó en una multiplicidad de posiciones de la administración pública, y entonces empiezan a hacerse los negocios familiares. Después con el népota, pues más negocios familiares y más negocios de cuates. Y ya el colmo fue precisamente con Miguel de la Madrid y con Carlos Salinas de Gortari, que abrieron ese dar negocios con los bienes del Estado, de la nación, no tan solo al capital primitivo, nativo de este país, sino lo empezaron a distribuir con inversión extranjera. Por eso es que hay un crecimiento enorme de lo que se llama la inversión extranjera directa, ¿no? Entonces, definitivamente, ahí ha estado el crecimiento para ellos, para los millonarios, pero el desarrollo económico del país ha venido en picada, y por eso es que la crisis estructural del no crecimiento no se debe a una baja productividad, como dice ahora este muchacho, el que tiene granitos en la cara, ¿cómo se llama? Videgaray, ¿verdad? Que le dicen el Garapiñado. El señor Garapiñado, que dice que es un problema de falta de productividad de la mano de obra, que es un problema estructural y que por eso llevaron adelante las reformas que faltaban, como es la venta o la entrega del país y del petróleo, la entrega de la electricidad en México, en fin. No, señores. El problema a lo largo de estos 32 o 42 años, como se quiera ver, es el desmoronamiento de las instituciones que de una u otra manera, de manera frágil o no, se habían venido consolidando desde el régimen posterior a la revolución. Es decir, la caída de las instituciones y el aniquilamiento del Estado de Derecho es lo que hace que el crecimiento económico sea tan pingüe que no alcanza... ausente, ¿no? Así es. No hay crecimiento. Que no alcanza para el desarrollo social, alcanza para hacer grandes negocios, y ahí están, bueno, pues habrá que ver cómo en unos 20 años la revista Forbes pasó de tener a un par de mexicanos en la lista, en la lista, en los lugares del 90, 97, 98, dentro de los 100, a hoy ocupar más de 15 lugares, y entre ellos el hombre más rico del mundo, porque no dejaremos de insistir que la evidencia más grande de la desigualdad e inequidad en este país se llama Carlos Slim. Carlos Slim, que fue propiciado, ahijado, prohijado por Carlos Salinas de Gortari. Así es. Bien, yo quisiera, David, comentar que enlazaste muy bien el tema de la numeralia con la cuestión de las privatizaciones. Y sobre lo que está diciendo Oscar, a mí me parece que debiéramos de conocer cuáles fueron los antecedentes para llevar a efecto las privatizaciones. Y efectivamente han venido ya ustedes comentando los impactos que han hecho de estas privatizaciones. Yo quisiera dar cuenta un poco a la cuestión de los antecedentes, para que Oscar también, ayer Oscar, sobre este libro que hablaban, me parece que es una respuesta a estos antecedentes, ¿no? Y viene así, ¿no? ¿Cuáles fueron los procesos de transformación hacia una nueva política de Estado? Uno de los componentes centrales que iniciaron la transformación reciente de la política del Estado mexicano fue la severa crisis económica de la década de los 80. En este contexto, los ingresos fiscales no lograron cubrir las graves necesidades nacionales, por la que el mecanismo... Bueno, nos están llamando a una pausa. Vamos a ella y regresamos. Podemos ir a ella, cabina. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.
Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Pues bien, regresamos, David. Muy bien. Tuvo un inconveniente. Oscar se integrará en un momento ya a nuestro programa. Voy a continuar con la lectura, David, que estaba dando sobre los antecedentes para llevar efecto en las privatizaciones. La reinicio. Los procesos de transformación hacia una nueva política de Estado. Uno de los componentes centrales que iniciaron la transformación reciente de la política del Estado mexicano fue la severa crisis económica de la década de los 80s. En este contexto, los ingresos fiscales no lograron cubrir las graves necesidades nacionales, razón por la que el mecanismo de deuda pública se robusteció a partir de la venta de títulos públicos en el mercado financiero interno, como uno de los principales medios para tratar de solventar los compromisos de la deuda externa. Las consecuencias no solo fueron una ampliación de la deuda y la inflación del gasto público, se generó también un descrédito generalizado hacia el Estado y las instancias de gobierno.
Los principales ajustes estructurales en este contexto implicaron negociaciones importantes en la política fiscal, monetaria, salarial y sobre todo la concerniente a la política de cambio y comercio exterior. Desde luego, estas reordenaciones implicaron cortes en las inversiones públicas, en gastos sociales y en los modelos de subsidio en términos generales. La contención del salario real, la devaluación de tipo de cambio y los incentivos para las exportaciones en sentido inverso a las importaciones tuvieron consecuencias importantes. No obstante que la intencionalidad era la de fomentar políticas de combate a la inflación, la realidad mostró un resultado negativo, pues entre otros factores se presentó un importante debilitamiento fiscal y la emergencia de ayudas financieras por parte del sector privado. La intervención cada vez mayor de este sector también se condicionó por un conjunto de incentivos generados por el mismo Estado, de manera tal que en un tiempo no muy largo, este último pierde su poder conciliador entre los intereses públicos y privados. La caída salarial polarizó la ya de por sí gran brecha en la distribución de los ingresos. La evidencia de la crisis económica y social se observó en el desempleo y en un aumento inconmensurable del empleo informal, enfatizado por una gran oleada de migración interna, básicamente rural e indígena, hacia los espacios urbanos. En este contexto, se inician los principales cambios en la dirección de la política nacional, definidas por las circunstancias coyunturales de los países desarrollados o también llamados países centrales, quienes impusieron a los países periféricos, deudores, entre paréntesis, políticas neoliberales que indujeron el cambio institucional, productivo y comercial y financiero. En términos generales, los procesos de cambio implicaron la reducción del papel del Estado en las diversas actividades de la nación, lo que se tradujo en una cascada de privatizaciones, de regulaciones y apertura comercial. Hasta aquí quisiera esta parte de la lectura, Oscar, para que comentaras tú. Miren, para cerrar este cuestión. programa que ya ya no pudimos llegar al otro bloque, debemos decir, así como queda muy claro que el crecimiento o el nulo crecimiento no es producto ni de la ineficacia, como ya se dijo, productiva, ni de otros factores, sino a las fallas estructurales de las instituciones. Los académicos, porque una cosa es lo que uno puede opinar sin datos y otra, bueno, pero claro, eso no deja de ser válido. Lo podemos opinar porque lo estamos resintiendo en algo muy importante, en la estadística más importante, que es el bolsillo y el mantener pues un régimen de vida en este país, ¿no? Entonces, diversos académicos, entre ellos, como lo hemos dicho, el profesor Ross y Carlos Elizondo Serra Mayer, han puesto el acento sobre dos aspectos fundamentales. Es decir, el primero nos dice que no hay un desarrollo económico en México sostenido porque la debilidad o la ausencia de las instituciones ha dado al traste con un modelo de desarrollo, ya sea de estabilizador o ya sea uno capitalista. Y esto ha traído como consecuencia, o se ha dado a partir de la ausencia del Estado de Derecho. A su vez, esto se ha dado finalmente porque, como lo dice ya en el terreno de la baja recaudación Carlos Elizondo Mejía Serra, es porque hay razones detrás de estas razones de escasez de recaudación tributaria que dan como consecuencia un país en crisis. Y nos dice que pregunta, ¿por qué el Estado mexicano ha sido tan mal recaudador de impuestos? Y dice que no hay una sola respuesta para un tema que involucra a toda la sociedad, como es la recaudación tributaria. ¿Cuántos impuestos paga una sociedad y cómo se gastan es el resultado de una serie de decisiones y de negociaciones políticas? Por ello, la explicación central de por qué unos gobiernos recaudan más que otros es fundamentalmente política. En otras palabras, el cobro de impuestos y su gasto tiene que ver con las relaciones de poder con los distintos actores sociales y la capacidad burocrática del gobierno para hacer cumplir las reglas fiscales, las cuales también están en relación con el poder entre quienes encabezan la burocracia y la burocracia misma, y de esta con la sociedad. Yo concluyo, porque el tema es muy amplio, diciendo lo siguiente. Ahí están los ejemplos. A Televisa se le devuelven
cientos de millones de pesos. El año pasado más de 3,000, Oscar. 3,000 millones de pesos. Telmex paga alrededor de 70 millones de pesos cuando debía pagar 20 veces más que eso. Y así tenemos una serie de listados de devoluciones multimillonarias que incluso son reservadas, no se quieren dar a conocer al público, porque son cientos de miles de millones de pesos que se le devuelven, como el escandaloso caso de Jugos Jumex, sí, en donde se le devolvieron más de 1.500 millones de pesos. En donde, bueno, pues si eso lo comparamos con quienes pagan tributo como productos del trabajo y que es a chaleco porque se los retiran, pues ahí tenemos un primer elemento de esta composición. Como lo dice, la primera tiene que ver con el del bajo crecimiento en México. Entonces ampliaremos más este tema la próxima semana, es decir, cómo la recaudación de impuestos es deficiente y baja en México porque es deficiente el gobierno en México. Entonces, pues en este caso, con esto damos por terminado el programa del día de hoy, dejando pendiente el caso de las elecciones, el caso de Carmen Aristegui, pero que todo está muy entrelazado con la pérdida en este país del Estado de Derecho y sobre todo de la corrupción institucional que no ha permitido avanzar a este país como debiese ser. Le agradecemos mucho a la cabina, muchas gracias. Estamos ya despidiendo el programa. Muchas gracias, Isabelita. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.
Jungle.